buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo donde nos vea. En el momento que se animen a mirar esto. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí retomando con este ciclo de relatos, de encuentros de mis viajes. Bueno, la última vez estuvimos ahí compartiendo un poco varias cosas, pero esencialmente centrado en tu hallazgo. Sí, en la documentación de los diarios de Gales y bueno, los trabajos que habían que hacer era de la traducción, ya que no dominamos el galés fluido, así que... Nosotros lo habíamos traducido y eso es lo que leímos, lo que compartimos, nosotros lo habíamos traducido con el traductor de la computadora, de Google, claro, sí. Translator. Pero yo había dicho que iba a conectar a gente que son de acá y que hablan galés o que entienden el galés. Claro. Y bueno, entonces en eso me fui a Gaiman a hablar con Fabio González. Fabio es el director del Museo de Gaiman y bueno, y él siempre, más allá de que no traduce exacto, pero va entendiendo y explicando. Y bueno, y en lo que vamos a ver a continuación está la traducción que hace Fabio de este artículo del diario. Sí, sí. Pero también le pedí a Jerry, Geraldine McBurney Jones, que es una poeta, una barda local, que bueno, vive en Gales, está casada con un galés, tiene un nene galés, pero al ser de acá, le pedí si podía traducirlo y entonces ella tradujo todo el artículo completo y en donde se encuentra con esta cuestión de que sus ancestros, sus dos tatarabuelos, están en el informe ese también, ¿no? Que son Edward Jones, ¿no? Sí, Edward Jones, Randall, que era como le decían. El que estuvimos hablando también. El que estuvimos comentando que había hecho el censo en el medio entre lo que es la década del 70. Y después el otro muchacho era William Jones, que era conocido como Bedol. Bedol, claro, sí. La herradura que le decían a la chacra que quedan cercana a Rawson. Que bueno, él vino en el Mimosa, tuvo una vida política importante, fue una de las personalidades más referentes en esa época. Y bueno, por cuestión de ubicación se destinó toda su vida a Rawson. Pero bueno, en esos años los primitivos... Sí, no había Rawson ni Trelew. Claro, exactamente, no había fronteras. Era la colonia. Así que tuvo un rol importante y después, bueno, la cuestión de la agricultura también fue... Bueno, en el artículo que traduce Geraldine, se encuentra con eso que ella lo desconocía, porque bueno, ahí Gerald se ve que no es un diario, digamos, muy conocido. El hallazgo fue importantísimo, digamos, y bueno, y ahí Fabio cuenta quién es él, digo, para no abundar en esto. Así que bueno, vamos a ver esta parte y después continuamos. Bien. Gaiman, la vieja estación del ferrocarril, hoy museo regional. Bueno, entonces acá estamos con un diario de la Biblioteca de Gales, con Fabio González, que nos está tratando de que yo entienda de qué se trata. Bueno, es una carta que mandó este señor Kitty Neville, que fue él fue el constructor del primer muelle de ferrocarril en Madrid, construyó un puente de madera en Trelew, que vendría a ser el antecedente del puente Gendre, y un puente de madera en Rawson, que bueno, ese fue destruido por la inundación, y ahora le llaman el puente del poeta, al puente de hierro viejo de Rawson, en su honor. Él era poeta, era escritor y fue como el que
instituyó el círculo bárdico de la Patagonia, el Chubut, claro. ¿sí? Cuando vino en 1881, 82 capaz que llegó, viste, acá. Bueno, y él solía escribir cartas contando los sucesos de la colonia, y esas cartas se publicaban. Entonces hay muchos registros en el periódico galeses de sus cartas. Bueno, de episodios del Chubut que están relatados por él y algunos otros también. Bueno, y esta carta dice fallecimientos y accidentes, la cosecha este año, el idioma castellano, el idioma galés y el río que sube de nuevo, porque esto es un periódico de 1901 y está fechada la carta el 3 de julio de 1901. En 1899 fue la inundación y después en 1901 hubo de nuevo, evidentemente estaba subiendo el río, por ahí fue unos meses después. Sí, fue unos meses después. Bueno, entonces lo que dice acá es, el encabezamiento de la carta es mis estimados compatriotas en todo el mundo, debe ser, ¿no? En los 4 puntos cardinales, algo así sería. He estado hace mucho tiempo sin saludarlos a través del Herald, porque es el Herald Cambrai, que es el periódico, ¿no? Y esta vez. Y sería muy fácil para mí presentar excusas, grandes excusas por la demora. No sé qué dice acá, es decir, la mayor de las excusas es que quien me impidió escribir, o así dice, me acercaba a Julia y Kyle Harthoff en Ridum, Beleaji, Dagobe, ubicado, Dafne, General, Galmuya, Nesiti, Juemi, Senor, God, Angay, Wedicalo, Hebio, y Telema, Agipio, Maizpan, en Halber, igual. Claro, lo que dice que él dice acá que su escritura se paralizó, pero ya lo saben, ¿no? Que falleció nuestra querida Gladys Riffir, la cual había seguido a su querido padre. ¿Qué sería la mujer? No, una hija. Una hija. Porque tiene 34 años. Está. Ya para 1901, Vicky Nebri ya se claro. grande, me parece. Sí. Claro. Bueno, así que eso es un poco y todavía no se detienen las lágrimas. Claro. Eso lo detuvo, esa es la razón por la que me estuve está escribiendo. triste. Sí, esta sería la primera, el encabezamiento de la carta. Bueno, más adelante, sí, si te fijas ahí va a contar, porque cuenta varias cosas, pero cuenta algo sobre mi bisabuelo, sobre Johnny Walker. Bueno, estoy buscando acá, se ve que cuando pusieron en el buscador palabras, él resalta las palabras claves para Ulatra, que debe ser la colonia galesa. Entonces te buscas la noticia que tiene referencia con Ulatra. Y acá, y también pusieron Walker, como decimos acá, ¿no? Pero ellos decían Walker, ¿no? Leído en este contexto, ¿no? John Walker. Pero antes me parece que está hablando de los fallecimientos. Sí. Hay como un listado de fallecimientos. Sí, está contando fallecimientos y él sí. Y entonces acá dice John Walker, del Valle Inferior. T. de Irabón, del lado sur del río. El Valle Inferior le decían de Gaiman para Rawson. El Valle Superior, él tenía la chacra para el Valle Superior. Y dice que falleció muy inesperadamente mientras estaba de visita en Buenos Aires. Estaba el OEDB en Yaj del Arbel, estaba saludable como usualmente, como siempre, cuando partió de casa. Pero se encontró con la muerte bastante
repetidamente mientras estaba con ajenos. Estronia sería como extranjero, pero sería ajenos a su gente de acá, ¿no es cierto? En la capital, Buenos Aires. Era un hombre fuerte. Haudgar es algo así como amable y querible, de edad mediana, ¿sí? Alegre y que Mináscar es alguien que presta ayuda. Era Solidario. Solidario, Ahí, sí, sí. está bien esa. Ajá. Sí, sí. Ajá. Dice, todas esas cosas era el señor Walker. Bonur Walker sería eso. Bonur es... Bonur sería señor. ¿Sí? Señor, es una persona, sí, es como un tratamiento como Mister, pero dicho en galés. ¿Sí? Mr. Walker. Claro. Pero En galés. dicho en galés. Esto es como en galés. Y dice, aunque era inglés de padre. de nacionalidad o de sangre sería, ¿sí? Sí. De madre y padre, Darby ido de Sjölir Genbraik en Wig en mis Geboidion Are Camu. Dice que logró dominar el idioma galés en un modo fantástico, en Wig, y entre sus contemporáneos en el Camu y venía así en el Chubut, ¿eh? Porque Camu es el nombre del río, ¿no? En galés. Se casó con una quembraise, con una galesa, dice Oinojor, de un solo lado. Galesa de un solo lado. Oinojor, galesa de un solo lado. De un solo lado, entre paréntesis, ¿no? Hija de John Williams. Abigint en Glidid Sebray en Tanegrisha Festivo, que sería John Williams, ¿no? Sí. Que antiguamente en Glidid Sebray en Tanegrisha Festivo. Yo entiendo que llevaba libros en Tanegrisha y Festinio. Llevar libros me parece que era tenedor de libros. No, era vendedor de libros, sería eso. Vendedor de libros. Ajá, bueno. O repartía libros, pero en realidad encontramos que repartía Biblias. Era vendedor de Biblias. Eso quiere decir, sí. Entonces está. Clido es llevar, acarrear. Acarrear. Capaz que entonces sí. Es como vos decías, entonces repartía. Yo porque encontré un dato de que, bueno, de era otro lado, bookseller. Entonces, y bueno, es una manera galesa, lo que pasa es que, sí, viste que yo traduciendo no soy perfecto. No, está perfecto. Se corre, a ver, nuestro amigo Walker, abajo. Andrew Plant a William Ervin. Tienen varios hijos y nietos ya en la colonia. Vendría a ser este matrimonio, ¿cierto? Sí. Ahora él dice que era que John William era vendedor repartidor de libros en Festiniog. El lugar es, ¿cómo se lee eso? Sí, acá hay una mutación, en realidad es Tanegrishay. Lo que pasa es que cuando en Tanegrishay ese es un fenómeno galés que tiene las palabras, que depende de la palabra que viene antes, te muta. No puedo decir, nosotros decimos entreleu, porque decimos en castellano entreleu, pero en galés hay que decir entreleu, y se escribe NH en Tanegrishay, pero la palabra es Tanegrishay, con una T. Entonces vos para buscarlo en el mapa te va a aparecer con T, pero a veces para un buscador a veces conviene ponerle así porque te lo muta. Bien. Y entonces como que siempre tenés que saber a veces cómo buscar la palabra de las dos maneras. Y
my idint Ramrio Plant, a William Elvin Hill en Eulatva. Yo no estoy seguro si se refiere, sí, me imagino que son ellos dos, Bonur Walker y su esposa, a lo que se refiere que tienen hijos, varios Sí, hijos, claro. no a John Williams. Nuestro amigo Walker tenía el espíritu aventurero con los animales. El aventurero es como empresarial, diría yo también, ¿sí? Tener, a Medianitir en Hellight al Camp y poseía mucha tierra en la meseta, vendría a ser, en el campo. En el campo, En el fuera campo. del valle, Claro, no eran sí, chacras. Sí, le Claro. pone entre comillas, pero Claro. acá se usa mucho la palabra camp, Ujú. en el sentido de que nosotros decimos la meseta, pero El campo. el campo. El campo. Se usa en inglés también así en Argentina. Sí, sí. Vel Gadawon Areyol Krin Koviai Yudeili. Bueno, acá no sé cómo se puede traducir esta parte. Vel Gadawon, que le dejó atrás bastante Koviait. Eso sí, no sé qué es Koviait. Le dejó a su familia bastante Koviait. Ahí hay que buscar en el diccionario a qué se refiere Koviait. Héroe de Neilot, Crevedol, que era miembro religioso con los independientes en Moría. Y generoso con las donaciones en la causa religiosa, ¿no? Quien eugeso en Daipau. Y le deseaba el bien a todos. Y bueno, acá lo que dice Ahin Penhir Areyol Vivaru en Eulatva e Iván Mengemre. Y pronto, después de él, falleció en la colonia su suegra, Mrs. Scotch Williams, que sería el John Williams este. Clydwyd Hill Gaiman se la llevó, ves que otra vez la palabra Clydno, a Gaiman a ser sepultada junto a su viejo compañero J. Williams, es decir, este John Williams, John Williams Scotch, ¿no? Exacto. Pero, una Doniol era como divertida y esta vieja hermana, sería literalmente, pero no sé, quiere decir algo de esta querida hermana también, que había aprendido algo de galés y eran de Scotland, era de nacimiento de Escocia. Acá es Scotland, ¿viste? Y Acnido Dim Adaniai Dim Adaniai Hesprit Aiheis en Vui Nagebarbon Arriwin Oihen Kidnabon Ogindigolion Fesi. Y no había nada que encendía su espíritu y su lengua, digamos, pero su idioma, pero viene a ser su conversación, supongo acá, más que encontrarse con alguien de sus viejos conocidos, de los antiguos habitantes de Festiniog. O sea, eso, cada vez que se encontraba con alguien de Festiniog se ponía muy animosa. En Weidi se le escuchaba gritar Erhen Stiniog Anuel. El viejo y querido Stiniog es Festiniog. Vel Kloch Arian, como una campana de plata in Hesprit Tremail Lauertro, como una campana de plata para nuestro espíritu apesadumbrado muchas veces. Y bueno, después sigue con otro. Ahí estuvimos escuchando a Fabio en la traducción. Tenemos que aclarar, y él lo dice ahí, él no es un traductor. El trabajo de traducción
Sí. cualquier cosa y más así, leyendo de un celular o de la computadora, es un trabajo, digamos, que es muy difícil hacerlo. Esto me decía un amigo, que bueno, su pareja era profe de inglés y que no, decía, yo no soy traductor, yo enseño inglés, puedo leer inglés, pero traducir algo y sobre todo traducir a alguien es un tema muy difícil. Sí. Por eso esta búsqueda y estos encuentros, como el que hiciste vos de este texto del diario, o del otro que casualmente me pasaste a hacer sobre la muerte de John Matthew Jones, que ya después vamos a contar de qué se trata, son hallazgos como difíciles para nosotros y para quien inclusive habla o lee galés, no es tan fácil. Claro, no, sí, el dominio del idioma es fácil para comunicar, pero la traducción en sí es muy complicada, más teniendo en cuenta, bueno, lo que acaba de traducir Fabio es una, una, digamos, una traducción en un galés, y si se quiere, hasta un galés poético. Claro. Entonces no es un galés que dominaba tranquilamente el picapiedrero, Claro. entonces eso aún complica más el traducir. Eso se nota como hay pocos libros que han traducido. Y por eso los giros de cómo se dice el lugar. Recién estábamos buscando con vos ahí en el mapa, para encontrar el lugar al que hace referencia. Hay veces que con una N adelante uno no sabe qué es lo que dice, más allá que yo no entiendo absolutamente nada. Creo que lo que más entiendo es Trelew, Drobadilo, Triorqui y Gaiman. No mucho más. Bueno, y ahí entonces un poco la referencia a la muerte de John, mi bisabuelo, y de quién era él. Así que agradecidos a Fabio y a Geraldine, a ambos jaimenses, en distintos lugares hoy. Y bueno, y en esto que vos me preguntabas si yo había encontrado la partida de defunción de John, sí, encontré la partida de defunción de 1900, él muere el 30 de diciembre, pero también encontré esto que tenemos acá en pantalla, que es el libro del cementerio británico. Yo con el dato de la fecha de muerte me voy al cementerio británico y pido ver si está ahí. Entonces, por supuesto, como en todos los organismos, me dieron el correo electrónico donde tenía que dirigirme. Yo le expliqué que era de Chubut, que estaba de viaje, que estaba de paso, y que bueno, que me gustaría saber el lugar donde estuvo enterrado. Y dice una persona muy amable, una señora que estaba ahí, dice, tiene suerte, acá está el libro, y lo saca, me dice cuál es la fecha, y bueno, y acá está, ves que dice 1901. Claro. Esto es 1900, o sea, 1901 es el año siguiente, enero, ¿ves? Claro. Y acá, para atrás, es el 31. El 31 de diciembre muere Juan Walker, lo pone como Juan Walker, y ponen los números en que están, y ponen la causa de muerte, que vos me preguntabas. Claro. Y bueno, ahí estamos viendo como parte del libro, pero la causa de muerte es la muerte del corazón, y entonces muestra cuál es el lugar en donde está enterrado. Y bueno, me hacen la referencia y lo vamos a mostrar porque yo voy con la cámara y filmo el lugar, saco fotos del lugar donde estuvo enterrado John, como varios de los que has encontrado vos que muertos en Buenos Aires los enterraban en el hospital británico. Claro, sí. Que aparentemente en 1900 no era el hospital, no era el cementerio británico, sino era el cementerio como protestante, claro, en donde enterraban tanto a unos como a otros, no importaba si fueran ingleses o no, sino que eran de la religión que no era católica. Claro. Los que no eran católicos, esto es más o menos la referencia que me hacen, porque
Después lo dividen en torno a la guerra. Cuando se arma la guerra, dividen el cementerio británico del cementerio alemán. Ah, claro, porque ellos tienen un arraigo hasta de sangre, claro. Bueno, como muy gracioso eso. Pero bueno, la señora me explica cómo llegar, me dice que cuente tantas tumbas y ahí voy a encontrar dónde estuvo enterrado desde 31 de diciembre de 1900. Por eso siempre tuvimos como una referencia de que la muerte de John había sido en 1901, porque en 1901 se enteraron concretamente. O sea, en ese momento él muere sobre la fecha de Año Nuevo, en un lugar donde estaba parando, y yo me acuerdo que siempre la anécdota de mi papá era que su abuelo había muerto mientras estaba comiendo en un restaurante y que queda muerto en la mesa. Ese era lo que le habían contado a mi papá. Que el relato vaya a saber de dónde vendría, porque, digamos, 1900, mi abuelo, Samuel Spencer, que era el 9º hijo de John, tenía 4 años. Claro, o sea, él no tendría recuerdo patente. Él no, lo que le pueden haber contado, digamos, porque uno puede tener algún recuerdo de 4 años, pero digamos, alguna cosa que le han contado. Entonces, por ahí lo que le han transmitido a mi papá será del relato oral y quizás puedan haber otros. Pero bueno, una de las cosas es que muere como Juan, o sea, llega como John y muere como Juan. Ya era argentino, dice la partida de defunción, o sea, se nacionalizó. Y dice que es de Chubut, dice quién es la esposa. Un poco en la vez anterior mostré el acta de defunción. Claro. Y bueno, y esto que bueno, Fabio y Geraldine traducen, de que bueno, él era como muy empresarial o emprendedor con el tema de los animales, y por eso que había tenido campos y que le había dejado como una gran, no dice riqueza en ningún lado, pero un gran capital a su familia. En esto, para poder también la gente, sobre todo la gente de la familia que lo pueda llegar a ver, ese gran capital después se fue repartiendo entre 10 hijos e hijas. Una de ellas se había ido en principio de 1901, 1902, que son el viaje que se van a Canadá. Ella estaba casada con Thomas y se va a Canadá y muere como Marion Thomas, y ella era María Luisa Walker, ¿no? Una de las chicas de acá. Y bueno, la Chacra 77, que ya en ese tiempo era de ellos, que es la que está acá cruzando el río, digamos, entre el intercambiador, que va a Comodoro y a Rawson, hacia el puente último que hicieron, la ruta, digamos, que circunvala Trelew, atraviesa lo que es la Chacra 77. Claro. Que yo a veces en alguna conversación con alguien de la familia le comento lo que me han contado. Esa es una chacra que era bastante inservible, digamos, inundable. Entonces no entendíamos por qué en una de las divisiones todos estaban sobre, digamos, como que tenían todos divisiones chiquitas sobre la barda, o sea, vendría a ser sobre donde está el intercambiador ahora. O sea, ¿qué sentido tenía eso? El sentido eran las inundaciones. O sea, para quienes nacimos, bueno, como yo en el 63, las inundaciones eran un cuento, a no ser la inundación grande de Trelew en los 90, pero en ese tiempo las inundaciones eran comunes. Casualmente en el artículo habla de las inundaciones que están de nuevo presentes. Sí, que los trabajos eran todos los años, esos trabajos de reacondicionamiento de los terraplenes, era algo que se hacía cotidianamente y que lo tenían ya naturalizado, no solamente por el cuidado de sus chacras, por la producción, sino también de sus viviendas. Entonces es algo que se trabaja. Así que bueno, esto más o menos, John en su momento ocupa Puebla, una tierra fiscal en 2 pozos.
él le llama Dos Pozos al lugar. En los libros que tienen el relato de relatan de que él hace un pozo porque digamos la obligación que tenía para poder después pedir la propiedad era tener agua, para lo cual para sacar agua había que excavar y encontrar el agua en una napa subterránea, y el campo era 70 kilómetros de acá de Trelew. O sea, yendo hacia Camarones, a 70 kilómetros de acá actualmente, está y sigue existiendo Dos Pozos. Claro, sí. Entonces él cava para hacer un pozo, no encuentra agua, entonces buscan con los jagualeros y todo lo demás, buscan y encuentran agua del otro lado, digo del otro lado porque hoy la ruta pasa por el medio, claro, sí. Y de un lado era el pozo 1 y el pozo donde hubo agua está del otro lado. Y entonces dice que lo denominó Dos Pozos. Ese lugar fue un lugar donde llevó ovejas, donde compró y vendió ovejas. Hay alguna historia de que vinieron, hubo un arreo grande que vinieron a buscar desde Puerto San Julián, y que casualmente le compra, creo que era un galés también, si no era inglés, le compra a John Walker en Dos Pozos ese lote de ovejas y se la lleva. O sea, él estuvo antes de su muerte, no sé cuánto tiempo, ya con la población del campo. En 1900, el Correos y Telégrafos tiende la línea de telégrafos que iba de Buenos Aires a Ushuaia, creo. No sé si es precisamente Ushuaia, pero digamos iba de norte a sur. Sí, hasta Río Gallegos creo que fue el primer tramo que se había hecho. Ajá. Y después se extendió. Claro. Pero era en partes, o sea, lo último era Carmen de Patagones y quedábamos nosotros medio desconectados de ese. Bueno, en ese tiempo van instalando el telégrafo, esto para, digamos, los parientes más jóvenes o la gente más joven que vea, Diego, porque es una persona leída, pero es joven, yo tampoco lo conocí, el telégrafo. Sí, era una tecnología para nosotros desconocida y complicada. Exacto. Pero era un cable que sigue existiendo, yo lo he visto el cable y he visto los postes porque siguen existiendo los postes. Están los postes del telégrafo. Es una línea en donde iba un cable del tamaño de lo que es micrófono más o menos, un dedo, una cosa así, de acero, y iba por los postes y entonces por eso se transmitía con el telégrafo, que era algo que funcionaba con el dedo, se marcaba línea y punto, y eso se traducía en palabras. Claro. Sí, se utilizaba el código Morse, que era un sistema que se usó durante mucho tiempo. Por ahí, a grandes rasgos a nivel mundial, se lo usó mucho para la guerra. Claro. Pero el sistema de código Morse y el sistema de telégrafo era algo que también estaba muy relacionado con el progreso y que iba siempre de la misma línea al lado del ferrocarril. Exactamente. Entonces, el sentido de ya para 1900, toda esta zona estaba dotada de un ferrocarril, lo que quedaba era la otra parte del telégrafo. Claro, entonces, la comunicación. Era la comunicación como al instante, porque digamos, todo lo que era comunicación escrita tardaba lo que tardaba la persona o el medio, el barco en general, el caballo, los chasquis, en llevarlo. Claro. En el caso del telégrafo era como inmediato. El tipo estaba de este lado con el taca, 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 y del otro lado el otro estaba escribiendo. Era una cosa maravillosa. ¿Por qué cuento esto? Porque en Dos Pozos, como en otros lugares, pero en Dos Pozos, el correo le pide autorización para poner una estafeta. Una estafeta, claro. Una estafeta que era la estafeta y la casa del guardahilo. El guardahilo era el que estaba encargado de cuidar que esa línea de metal, digamos, poste a poste, funcionara y la recorriera y todo lo demás. Entonces, ¿a quién le piden autorización? A John. Y John le cede de su lugar por escrito, y eso está en el libro Pioneros de la Costa, de la señora, vos la nombrás mejor que yo, la señora Heineken, digo yo, y no es Heineken. Ella es
Heinken Heinken, de Caminoa. de Camino. Ujú. La señora Heinken de Caminoa escribe un libro sobre los pioneros de la costa, en la que, bueno, más allá de esa referencia a la familia, cuenta esto y muestra el documento de sesión en donde de puño y letra y con firma de John Ujú. le cede a Correos y Telégrafos y ahí se instala la estafeta postal. Y esto lo cuento más allá de que esto quizás no sea de mucho gran, interés. no, de gran difusión, qué sé Ujú. yo, porque hoy en ese lugar cuentan una historia que arranca bastante posterior a este dato. Y estos son datos que existen en los Sí, sí, sí. documentos. Yo los voy a poner ahí en el video para que los puedan ver. De hecho, el lugar, específicamente lo que es la construcción, el inmueble, sigue existiendo. Sí, sí. Se la ha tratado de cuidar y, Ujú. bueno, hubo distintos actores que han intervenido para el mantenimiento. Y hoy uno recorre constantemente por otros medios, más que turísticos, Ujú. porque es el camino directo hacia Punta Tombo. Exactamente. Entonces uno cruza en un lugar abandonado, y que parece una construcción muy vieja sin tener toda esta dimensión de lo que implica esa construcción. No es solamente un inmueble de muchos años, sino es la forma de comunicación. Es lo que hoy sería una computadora o en su momento el correo. Internet. Entonces, Claro. entonces era el medio de Sí, comunicación muy importante y que en su momento el Estado formaba parte de eso. O Sí, sea, eso había una era del Estado. intervención. El correo sí era del Estado y el Estado era el que lo ponía. Así que, digamos, yo voy a mostrar estos documentos, hago la referencia de qué libro es, porque, digamos, la señora no dice de dónde lo sacó, pero es interesante, porque ya no le podemos preguntar, porque ella fallecido hace unos años, pero bueno, es interesante, digamos, y como todos los que contamos algo, en este caso por escrito, en el caso de ella, eso es un documento, pero después cuenta una historia sobre el campo que no está probado de que sea así y los testimonios de gente de mi familia, mis tíos, dicen que no es tan así. O sea, porque dicen como que lo alquiló y que como no se podía alquilar porque era fiscal, y eso hasta que no tuvieras la propiedad, era fiscal, es como una casa del IPB. Claro, exactamente, sí. Y el IPB es el Instituto Provincial de la Vivienda que da casas sociales que hay que pagarlas en 30 años acá en la provincia de Chubut. Digo, porque por ahí siempre alguien nos escucha y dice qué cuerno es esto del IPB. Así que bueno, esta es un poco la referencia de que John estaba ahí, el bisabuelo, y continuaban con el trabajo en chacras que yo voy encontrando posteriormente y con algunas ayudas de que las chacras que en el mapa viejo de Gaiman digo yo porque están en el Museo de Gaiman, que no me acuerdo del año, 1886, figuran como a nombre de Ellis Jones. Y si alguno viene mirando esto, Ellis Jones, si recuerdan, era el marido de la madre de John, o sea, el padrastro, que bueno, una terminología fea la de padrastro, pero bueno, es el marido de la madre. Se ve que ha sido un buen padrastro, porque si no, no le hubiera puesto un hijo su nombre y apellido. Entonces, bueno, esas son las chacras que ocupó, que son muy cercanas a donde estamos en Moría, es cruzando el río y yendo hacia Rawson. Y bueno, un poco esta es la historia de algo de la historia de John. Ahí es donde nacieron, en este entorno, nacieron los 10 hijos, se casaron con distintas personas, que ya lo vamos a ir contando con quién se casó cada uno, y bueno, y después fueron muriendo, yéndose y todo lo demás. Mi abuelo Samuel aparece junto con sus hermanos en los listados de la escuela de Casablanca. John aparece en un informe del monitor educativo, que es un dato histórico, que aquellos que quieran investigarlo, los invito a que miren, porque están
los chicos que estaban en la escuela en ese momento, en 1894, creo 1893. Sí, sí, en eso, en En 90 esos y años. algo, sí, sí. Ahí viene el inspector y hace todo, y bueno, y ahí aparecen todos los hermanos de mi abuelo, menos él porque no había nacido, y menos su hermana mayor porque ya estaba casada. No aparecen en él. Pero, y aparece un pedido que le hacen al gobierno de poner una escuela, de construir una escuela, y entre los que firma John. Todo esto son referencias sobre todo, digo yo, para la gente de la familia, que dan cuenta de dónde estaba ubicado él, porque él dice que vivía en un entorno de 2 kilómetros. Claro. Si uno cuenta 2 kilómetros de la escuela de Casablanca, que para orientarla, también vamos a mostrar algunas fotos de Casablanca. Sí, sí, hay algunas que se han podido mantener. En el camino por Ruta 7, Trelew Rawson. está más o menos, vos ¿te acordás cantidad de kilómetros que hay? Y alrededor de, sí, la mitad del camino podría tratarse, si hay 16, a 7, 8 kilómetros. De Trelew. Desde Trelew saliendo por Ruta 7 Por hacia Ruta Rawson. 7, que tiene su vuelta. Claro. Ahora, cuando yo lo miraba desde las chacras de Ellis Jones, sobre todo la 65, que es donde John registra domicilio. Ahora cuento lo del domicilio de la chacra 65. Cruza el río, esa es la zona sur del río, cruza el río y la escuela está a 1,5 kilómetros. O sea, entonces, esa referencia que después lo voy a marcar en el mapita como para que veamos, es ellos tenían que cruzar el río, vaya a saber en qué lo cruzaban, y después o caminaban o iban a caballo, vaya a saber en qué, llegaban a la escuela, que era la escuela de Casablanca, que es una escuela que existió y es el antecedente de la escuela que está acá. En el barrio Los Pinos, si no me equivoco, o Los Teros, sí, exactamente. ¿Los Teros? Los Teros, sí, sí. Bueno, para los que vivimos en Trelew, el entorno de Trelew es atrás del shopping, digamos. Claro, sí, más o menos. Muy cercano al río. Muy cercano al río. Sí. Bueno, ese es el antecedente. ¿Qué decía del domicilio? Del domicilio. Encuentro en el archivo histórico de la provincia, en esta búsqueda, en este viaje, digamos, de búsqueda, encuentro un documento en donde John le pide al gobernador, creo que es Tello, puedo equivocarme, después miraremos en el documento, le pide una excepción, hace un trámite para la madre. Y ese documento es el que a mí me da la pauta y la certeza, la confirmación de que la madre estaba viva. Y esto tiene fecha, yo no lo recuerdo en este momento, pero él dice que su madre está en la colonia 16 de octubre. Y da el año, por supuesto tiene que ser antes de 1900, y después de 1890, y era un trámite que tenía que ver con la parte de campo, digamos, con la parte de registros y todo lo demás. Y él fija domicilio en la chacra 65. Claro. Dice, yo que estoy domiciliado en la chacra 65 de esta zona, después lo voy a poner para leerlo específicamente, pero entonces, desde ese lugar, él pide por su madre que la nombra como Enriqueta Jones. Claro. Que bueno, confirma este dato de que era la esposa de Ellis Jones. O sea, hay varias confirmaciones, porque bueno, hasta que después encuentro la partida de casamiento y todo lo demás, que Enriqueta Jaico llega a la colonia del Chubut como Enriqueta Jones, casada con Ellis Jones. Muere Ellis Jones en 1889, después de que vuelve del primer viaje de los vagones a la cordillera, a la colonia 16 de octubre, para poblarla, y él es acreedor de la legua 11. Claro. Este dato lo da
David William en el libro Los Segundos Colonos, y yo busco por distintos medios hasta que encuentro la legua 11, después un pariente también, que ya lo vamos a dar a conocer en este canal, que es Martín Echegaray, encuentra entre Belin la entrega del lote no, de la legua son 5 kilómetros por 5 kilómetros, era un campo, a Eli Jones, y en una charla con Fernando Coronato hace un año y pico atrás, Fernando me muestra un documento que me lo da y también lo voy a poner acá, en donde dice que la chacra está, el lote está poblado, la legua 11, por John Matthew Jones, heredero, dice, del antiguo poblador Eli Jones. Claro. Resulta que, ¿te acordás quién es John Matthew Jones? Bueno, no era un heredero por línea de sangre. No era por línea de sangre. Era por línea política. Exacto. Entonces, al enviudar ella, se casa. Años después de enviudar de Eli Jones, que fue en 1889, ella se casa en terceras nupcias con John Matthew Jones, que era un viudo también, un poco más joven, con una hija, y van y pueblan ese lugar en la colonia 16 de octubre. Y ahora tenemos una búsqueda que, bueno, vamos a ver ahí en los viajes de Freeman. Freeman es otra persona que vos estuviste buscando ahora. Sí, estuve buscando por una descendiente en esta información y ellos los tenemos sepultados acá en Moría, pero tienen toda una historia de vida cordillerana, fueron muy referentes allá. Hay descendientes en la zona de la cordillera y fueron uno de los pioneros en los años de que se hacía todo el trayecto a vagón, con toda la... Y ellos cuentan en eso que tengo para leer, Freeman cuenta en inglés, porque él era estadounidense. Sí, ellos tuvieron una vida allá. Tuvieron una vida en Estados Unidos. Entonces tiene un diario, y ese diario lo ha traducido y, bueno, cuenta. En ese diario encontramos ahora, ayer, antes de ayer, que hace referencia a Eli Jones. Entonces, bueno, hay todo un viaje que Harriet, saliendo de Inglaterra, del entorno de Shrewsbury, Bashurk, pasa por Liverpool, se casa, digamos, con este galés que es Eli Jones, vienen a la colonia, pueblan, cosechan, hay muchas notas de que eran uno de los primeros que tuvieron casas en la colonia, Harriet y Ellis. El diario de Pritchard, claro, no sé si recordás, sí. Pritchard cuenta que trabajan en los cimientos de la casa de Ellis Jones, y después hay un documento que es el del barco, el del Cracker, donde dice cuáles son las casas ya hechas de material, digamos, de ladrillo y todo lo demás, y entre las casas que nombra la casa de Lewis Jones, pero nombra la casa de Eli Jones, claro. Entre un grupo de 5 o 10 que tenían casas hechas. Claro. Así que, digamos, esto como la referencia también hacia dónde vamos a ir, que vamos, digamos, a seguir contando, pero este es como de dónde viene. Lo que vamos a seguir contando, y yo le decía a Diego de poder hacerlo hoy, lo vamos a hacer seguramente la vez que la próxima entrega, es empezar a contar esto de la cordillera, pero lo de la cordillera que tiene que ver con mi familia de parte de madre. O sea, mi mamá nace en Río Pico, ya en 1927, y en Río Pico, no en la localidad de Río Pico, sino en el paraje Alto Río Pico, que es conocido como Las Mulas. El paraje Las Mulas era un lugar en donde habían varios pobladores, inclusive pobladores originarios, y uno de esos pobladores era mi abuelo, José Solio Terán. Y José Solio hace su vida adulta ahí, digamos, tiene un campo, que por ahí después ya vamos a hablar más profundamente de él, y él viene de San Juan, ese es su lugar de nacimiento. Y
mi abuela, Natalia Zapata, Ujú. figura nacida en Aluminé, Neuquén. Resulta que él es de 1856, por ahí, después me voy a fijar exactamente la fecha, pero mi abuela es de 1901. Tiene una diferencia importante Sí, de edad. Y en ese momento Aluminé como tal, como población no existía. Existía el paraje. Ah, Cuando yo voy en este viaje a Aluminé, me encuentro, y de esto vamos a hablar también, vamos a ahondar, de que Aluminé era un paraje que se puebla post campaña del desierto. claro, sí, sí, un terreno que no existía. Eran unas tierras que realmente ahí estaban los mapuches, Ujú. es donde dieron las batallas que fueron vencidos, y eso fue lo que toma el ejército en principio, el ejército Sí, argentino, ¿no? Sí. y después reparte entre quienes habían pagado la campaña, que era la sociedad rural. Pero bueno, digamos, eso es otra Otra historia, teoría. Ujú. ¿no? Así que casi no te dejé hablar, No, digamos. no, no, también, pero bueno, fue bastante la información que vos has recopilado en estos años y fundamentalmente en estas semanas, todo, no solamente lo digital, sino también lo de por medio de otra comunicación, porque hay información, Sí. a pesar de que uno parece que no está, uno buscando, abriendo puertas, va encontrando todo y fundamentalmente es eso, de cómo así como Fabio en su momento, en el momento de la traducción, es darle un contexto, todo lo que la búsqueda que vamos haciendo también es eso, es ir hilando cabos, atando cabos de cómo relacionar todas estas cosas, de por ahí un hallazgo, como bien decías, en lo del el monitor, tiene relación con el pedido para la escuela 3, entonces hay eso de ir conectando todos los puntos. Y para mí es parte de lo que es interesante en este viaje, digamos, de la historia. Así como después vamos a ir hacia otros lugares que vamos a ir profundizando. Así que bueno, gracias No, y gracias. nos vemos en la próxima entrega. En la próxima entrega vamos a estar hablando de otros detalles.